Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre el expediente clínico, en particular lo que tiene que ver sobre su titularidad y propiedad. Y bueno, antes del 2012 existía la norma oficial mexicana 168 y en ella se especificaba literalmente que el expediente clínico, este documento médico legal, era propiedad de la institución. A partir del 2012 se publica la norma oficial mexicana 004, que es la modificación de la 168, y en esta ya se hace una distinción y se menciona que la propiedad del expediente clínico puede ser tanto de la institución como o del profesional de la salud si es que la atención se da en un medio privado. Sin embargo, esta norma también nos habla de otro concepto que es la titularidad. Y en este concepto menciona que la titularidad le pertenece al paciente, puesto que de él son los datos personales que en él se plasman y toda la información obtenida, pues se debe de dar en un ámbito de confidencialidad. Ahora bien, ¿qué significan propiedad y titularidad o cuál es la diferencia entre ellos? La propiedad se define legalmente como el poder que tiene algo o alguien, la institución o el profesional de la salud, de disponer legalmente de este documento que es el expediente clínico para diversos fines, siempre y cuando se respeten los datos personales del paciente. Algunas de estas finalidades son de enseñanza, de investigación o para fines de investigaciones jurídicas. También menciona que tiene un cierto derecho de explotación siempre y cuando se respeten los límites legales para esto. Y la titularidad hace referencia a que la posesión legalmente reconocida de algo se le da hacia una persona, y esto es precisamente el paciente, puesto que de él, como ya lo habíamos mencionado, son los datos personales y toda la información que recabamos. Además, hay que tener en cuenta que para la realización de este tipo de documentos no únicamente interviene un profesional, sino muchos, porque el expediente clínico abarca tanto las notas médicas, notas de enfermería, notas de trabajo social, algún estudio odontológico o valoración odontológica, valoración por área de salud mental, que pueden ser psiquiatras o psicólogos, etc. Esta norma menciona en su numeral 5.8 que se va a adecuar a las disposiciones legales que vayan surgiendo mientras no exista una actualización de la norma. Y esto es relevante porque en el 2017 salió la Ley de Protección de Datos Personales y en esta nuevamente se refuerza el concepto de que la propiedad o la titularidad del expediente clínico es del paciente. Por lo tanto, no hay ningún impedimento legal para hacerle llegar la información en el momento en el que la requiera, siempre y cuando se respeten ciertas formalidades. Por ejemplo, los médicos tratantes o los médicos interconsultantes están obligados a proporcionar la información verbal cuando el paciente o sus familiares así lo soliciten. Y si el paciente requiere un resumen, algún informe, alguna copia de algunas o todas las notas que integran este expediente clínico, lo tiene que hacer por escrito mediante los canales adecuados. Por ejemplo, en el IMSS es la Oficina de Atención al Derechohabiente o las oficinas de comunicación social. Si el paciente considera que lo que se le otorgó a su solicitud no cumple con los requisitos, entonces puede presentar una queja o un recurso de inconformidad ante el Instituto de Transparencia. La titularidad del expediente clínico no quiere decir que el paciente pueda disponer de este documento en el momento que él quiera, ya que, como les mencionaba, hay que hacer uso de los canales adecuados porque el profesional de la salud o la institución tiene la obligación de resguardarlo, archivarlo y conservar la confidencialidad de todos los datos contenidos en él. De este modo también podemos hacer una cierta intervención preparatoria en el paciente o preguntarle quiénes son sus familiares autorizados para recibir la información en dado caso que él no pueda o no esté en condiciones de recibirla. También para proporcionar consentimiento o su autorización sobre ciertos procedimientos. Los profesionales y las instituciones que resguardan este documento también tienen la obligación de hacerlo llegar cuando se les solicite mediante las autoridades correspondientes, y esto puede ser para un procedimiento penal, administrativo o para una investigación, por ejemplo, en el área de derechos humanos. Y la obligación de proporcionar este expediente involucra que se hagan llegar todos los documentos que él integra. Muchas de las veces cuando en la institución en la que yo trabajo hemos solicitado estos expedientes se mandan incompletos y esto es un problema para la persona encargada de realizar un dictamen o algún pronunciamiento respecto de la atención médica porque nosotros sabemos como área médica cuáles son todos los documentos que debe integrar este expediente clínico y al no presentarlos se deduce que se hace de manera premeditada.
Otra problemática que es muy frecuente, por ejemplo en los casos que son de notificación obligatoria, es que cuando los médicos legistas acuden al hospital para hacer la certificación correspondiente o para hacer alguna verificación de las notas médicas y corroborar diagnósticos, les es negado el acceso a este expediente, cuando estos médicos fungen como parte de una investigación y no habría ningún motivo para negarles el acceso al expediente de manera completa. Muchas veces nos ha tocado que solo nos dan autorización para revisar la última nota o algún tipo de resumen cuando esto pues no tiene razón de ser. Todos estos conceptos acerca de la propiedad y la titularidad del expediente y toda su reglamentación no tienen por qué influir en el hecho de cómo nosotros redactamos o desarrollamos una nota médica. Tampoco en todos los datos que nosotros podemos o no podemos plasmar ahí, ya que por propedéutica nosotros sabemos que las notas deben incluir tanto datos objetivos como subjetivos. Hay un video de una sesión de la Academia de Cirugía en la que se dan diversos ejemplos que no tienen fundamento. Por ejemplo, que cuando se le pregunta a la persona sobre su consumo de sustancias, alcohol o drogas, y la persona da una respuesta negativa, nosotros no tendríamos por qué anotar en la nota médica o en nuestro documento diagnóstico para establecerlo que la persona trae, por ejemplo, aliento alcohólico o que trae datos, porque al final de cuentas todo esto nos ayuda a concluir un diagnóstico o a descartarlo. Entonces no hay ningún impedimento legal para que nosotros sigamos desarrollando nuestras notas o nuestros documentos como lo hemos estado haciendo hasta la fecha. Y bueno, por último señalarles que una nota o un documento, cuando el paciente pueda hacer uso, no sé, a lo mejor de una fotografía o algún registro que nos pida, no sé, su diagnóstico, el tratamiento que le estamos aplicando en ese momento, no va a constituir un elemento de prueba legalmente aceptable, puesto que el expediente clínico está regulado por una norma y ahí se especifica todo lo que debe contener. Entonces, para que tenga una validez jurídica o legal, la prueba plena es el expediente siempre y cuando esté completo y bien integrado. Y bueno, compañeros, pues hasta aquí el video de hoy. Espero les resulte muy interesante. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que les recuerden de los siguientes videos.